Aquí de regreso con un tema que saltó a la prensa prácticamente a mediados, casi terminando la semana. Me refiero a la negativa de la Corte Constitucional a aceptar aquellos impuestos a fin de cuenta que venían incluidos en el presupuesto 2015 y que abordamos aquí hace prácticamente un año con unas críticas más o menos intensas a unos y a otros. Nos referimos concretamente a tres. El que tenía la bolsa de cemento, recuerdan ustedes que se había incrementado en un artículo, en uno de los artículos de la ley de presupuestos. Otro era el impuesto a las telefonías, derivado de aquella famosa ley Robin Hood del Sindicato de Salud. Y el tercero eran las regalías de ciertas mineras, porque no eran de todas. Había dos que se reducían sustancialmente. Material de construcción. No, era jade, y las que tienen la explotación rusa. El resto sufría. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho no, porque esto es una manera de incluir un impuesto, con lo cual pues nos los quitamos de golpe, pero sobre todo nos cercioramos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Pero la pregunta no es esta, que puede ser esta, la pregunta es cómo el próximo presupuesto o el próximo gobierno van a abordar un presupuesto público, sea el que hay o sea el que vayan a elaborar, con los ingresos que se dan en la SAT, que ya sabemos que son los que son, aunque todos los años nos dice que son mucho más de los que realmente son. Yo no tengo la respuesta a la pregunta. Simplemente voy a decir... Tú eres como el alumno de clase que levanta la mano y dice, maestro, ¿cuál es? No lo sé, pero yo quiero terminar. Pero voy a mejorar su pregunta. ¿Cómo el actual gobierno va a llegar a fin de año en las condiciones en las que se encuentra? Es que no se trata únicamente del futuro gobierno, que hay que pensar porque es el futuro inmediato, pero por el otro lado es cómo se termina la gestión de este año. Así es, maestro. Pues ahora a ver quién levanta la mano. A ver, miren, yo creo que esa es la mayor preocupación, porque a fin de año viene todo el pago de aguinaldos y demás para la administración pública. Yo creo que eso los pone en aprietos. Hay que sacar la moraleja en todo esto, y es que no se pueden hacer proyecciones sobre la base de ingresos de los cuales ningún gobierno está seguro, simplemente no existen. Hoy finalmente ya hay claridad, y yo creo que la parte positiva en esto es que la próxima administración, el próximo gobierno, por lo menos hoy ya sabe que con esta plata no va a contar, y que efectivamente va a tener que tomar medidas muy drásticas para poder recomponer la situación, porque el próximo año todavía pinta mucho peor. Es decir, tienen planes, tienen programas, algunas propuestas ahí muy puntuales, pero efectivamente sin recursos es imposible, es inviable poner a andar ningún plan ni ningún proyecto. Sí creo que va a ser el momento en que los candidatos en esta segunda vuelta electoral van a tener que hablar del tema y van a tener que pensar en mencionarnos lo que a nadie le gusta escuchar. Ampliación de base tributaria, qué van a hacer con exenciones, qué van a hacer con privilegios. Yo creo que ese es el punto. Porque hasta ahora lo han evadido. Ese es el punto del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Decía Alejandro Balcells que había sido una aberración de técnica legislativa. Y acá está el abogado para aclararnos más esa opinión. Pero claramente se entiende que a través de un presupuesto no puedes emprender una reforma tributaria. El Partido Patriota y el gobierno de Otto Pérez Molina fracasaron en su reforma tributaria. Fracasaron en la reforma tributaria emprendida en 2012. Tratan de rescatar, imponen nuevos impuestos dentro de un presupuesto, y finalmente esta es la consecuencia. Sin duda, como dice Carmen, es hora de abordar ese tema. Y bueno, ya pasó la hora. Venimos desde 1996 hablando de la famosa base tributaria, reforma tributaria, y no se puede seguir ignorando. No, yo creo que hay una irresponsabilidad fiscal de todos los gobiernos, vamos, desde el 96 por lo menos hasta acá. Lo peor del Patriota es que, digamos, tiene un fracaso doble, ¿no? Porque el 2012 emprende una reforma fiscal en la oscuridad, con completa, digamos, impericia e imprudencia, porque sabían que era una reforma fiscal prácticamente nula, que al final decrece la recaudación incluso con la reforma fiscal que plantean, no aumenta la inversión, un desastre total, ¿no? Luego la quieren recomponer con mala técnica legislativa y también con malas ideas tributarias, porque tampoco puede seguir grabando a quien ya paga impuestos. Claro. Y un tema que siempre destaco es, digamos, el problema de la tasa del ISR, supongamos. La comparamos con los países del mundo desarrollado y la tasa es alta.
que es más alta que la sueca, que la finlandesa, es una barbaridad. Pagamos más que los países de la OCDE como media. Como media sobre el Producto Interior Bruto. Completamente. ¿No? Entonces, claro, ahí hay un reto importante, pero tampoco se ve una buena voluntad del gobierno, digamos, a abrir las condiciones del interior del país, por ejemplo, para incorporarse a la legalidad. ¿Quién yo creo que es el gran reto. ¿Qué gobierno de estos dos que pueden venir, de la UNE o del FCN, creen ustedes que está en mejores condiciones, teniendo en cuenta sus promesas? De lanzar la propuesta. O de entrarle de una vez, me da igual, de ponerla sobre la mesa, en función de cómo son, de sus votantes, Mira, yo creo que Sandra Torres, de hecho, ya dio indicadores, vuelvo a Destino 2016 de hace 8 días, en donde ella ya incluso habla de la ley antimonopolio, de la ley de libre competencia. Yo creo que al lado de Mario Leal lo dice. Sí, recordemos también que hubo buena parte de ese capital tradicional que no apoyó su candidatura. Yo creo que en buena medida esa propuesta que ella lanza tiene que ver con ya su actitud o un mensaje muy particular a estos grupos empresariales en esta ocasión. ¿Pero de subir impuestos o de ampliar la base tributaria? Yo creo que en este caso sería más bien determinar los privilegios, exenciones, revisar la ley de maquilas, pero no tanto ampliar la base tributaria. No creo que sea una propuesta pegada a la ideología de la UNE. Y también considero que va a ser muy difícil para cualquiera de los dos gobernantes, sea Sandra Torres o Jimmy Morales, emprender un discurso de este tipo, que no se nos olvide de la crisis que venimos. Es que venimos de una crisis en la cual cae un gobierno por corrupción, en la cual su expresidente y su ex vicepresidenta están acusados nada más y nada menos de liderar una línea de robo. ¿En dónde? En la Superintendencia de Administración Tributaria. Creo que cualquiera que emprenda ese discurso, cualquiera que emprenda esa batalla, no la va a tener fácil. Se llame Jimmy Morales o se llame Sandra Torres. Se vino al suelo. Pero ¿por qué razón no, en vez de hablar de reformas tributarias, no se empieza a hacer? Hay una lección que yo viví en España en los años 80 que yo creo que es extrapolable. Ahora tenemos un montón de personas, cualquier ciudadano de este país puede exigir un derecho, digamos, un derecho a la educación, un derecho a la salud, claro, en función, ¿verdad?, de cosas. Bueno, ¿por qué no imponemos un número y el número fiscal que sirva para exigir ese derecho? Entonces, ¿usted quiere educación pública? Sí. ¿Quiero matricular a mi hijo? Muy bien, déjeme su NIE. Ay, fíjese que no tengo, pues entonces usted no puede. Claro. Indirectamente, yo quiero un crédito, un microcrédito. Muy bien, ¿usted tiene NIE? No, pues yo no le puedo dar un microcrédito. ¿Por qué no empezamos a tomar conciencia? Ampliar esa base y realmente calcular. Que todo el mundo vaya entrando en esa dinámica de economía formal. ¿Cuántos millones se pueden vender en la terminal a diario sin factura? Ahora, lo que yo creo es cómo lo venden. Se recuerdan que durante la administración todavía de este gobierno se planteó la idea del monotributo. Sí. Y era algo que lo habló inclusive la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Pero pintarlo como un monotributo, dice solamente la palabra tributo ya crea resistencia. Pensé que iba a decir mono, digo que solo los monos pagan tributo y la verdad que es lo que nos pasó. Ya genera resistencia. Yo creo que para poder ampliar esa base tributaria tenemos que trabajar sobre la base de los incentivos. ¿Qué gana el trabajador por cuenta propia con sumarse al pago de impuestos y contribuir a los gastos del país? Entonces es parte también de la estrategia de comunicación. Sí. Yo creo que hay dos reformas ahí en sentido, digamos, un poco quitar el monopolio del seguro social, porque yo creo que nadie quiere cotizar en el IX el día de hoy, pero si se abriera la posibilidad de cotizar donde tú quieras, quisieras estar en el mercado formal porque podrías cotizar. La gran barrera ahí, y sería una evaluación también profunda, es la política nacional de salarios mínimos, que obviamente es muy mediocre y muy desfasada, digamos, en relación a la mediana de ingresos, que es más o menos la base que tú deberías tomar en cuenta para proponerlo. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta una política de salarios mínimos para integrar la formalidad de mucha gente, automáticamente ya empiezas a tributar y darle la opción más bien al trabajador de cotizar o en IX o en un seguro privado. Y automáticamente le subes el incentivo a la gente para que quiera estar en el formal. Hablamos de Claudia Méndez. Aclaren que es de verdad. Nadie se va a meter. Hablamos de Claudia Méndez. Pero Asensio, Claudia. Asensio, no, Claudia. Este era otro tema, aunque este era muy interesante, que teníamos aquí en cartera para ustedes. Nos referimos a la imputación a la señora Méndez Asensio, intendente de aduana, que finalmente, y digo esto porque se venía comentando que no la detenían, que no la procesaban, que no la incluían. Bueno, finalmente el juez la incluyó y el Ministerio Público, ¿verdad?, la incluyeron en este tema, y durante esta semana, prácticamente a final de semana, hemos estado viendo las declaraciones, sus excusas o su defensa frente a sus argumentos frente a las acusaciones,
pero cómo parece ser que todo lo empaquetan en lo mismo, es decir, el juez está tomando una línea en el caso de la línea. Quizá esta ha sido la declaración más emotiva y más jurídicamente armada, podría ser justamente lo que decía, la diferencia de todos los acusados de la línea es que ella ha tomado la palabra. También el expresidente Otto Pérez Molina la ha tomado, pero el expresidente no tuvo una defensa jurídica, tuvo más bien una defensa política, una defensa con la cual acusó, desprestigió, pero ella es abogada, fue además fiscal y toma punto por punto para referirse a cada una de las evidencias que hoy apuntan hacia ella. Eso me llamó la atención a mí. Sí, la defensa bastante más técnica, pues, obviamente por ser abogada, lo que aquí, digamos, a ella la incrimina es su puesto. Hay una razón jerárquica por la cual, pues, si tú tienes un grado de conocimiento razonable de todo lo que se estaba, digamos, cocinando en este caso, pues te vincula estrechamente por lo menos al nivel de la sospecha, porque estamos cayendo otra vez a lo mismo, ¿no? En esta fase indicial únicamente hay que ver indicios, no estamos hablando aquí de nada, ¿no? Sí, de y claro, por muy técnica sea su defensa, yo creo que su principal argumento en contra es su puesto, es la intendente de aduanas, es que no es la conocida es justamente el intendente, y ahí tiene, yo creo, que hay que demostrar su inocencia, que es muy difícil en esta fase, porque los vínculos, vamos, por lo menos la vinculan como sospechosa de conocer lo que se estaba gestando, ¿no? Así es, difícil porque en realidad las escuchas la han puesto en aprietos en esta ocasión. Un artículo de Contrapoder inclusive la mencionaba como, bueno, y una de las escuchas como la consentida de Roxana Valdetti. Y sí, lo que vemos es que cómo la figura esta del intervencionismo estatal, vuelvo sobre ese tema, lo que más me ha llamado la atención, ha sido utilizado para hacer este tipo de fechorías. Tenemos aeronáutica civil, tenemos la intervención de aduanas con Alan Marroquín. Sí, es decir, es impresionante. Un mecanismo burocrático. Lo que a mí me sorprendió más bien de esta semana es ver esa transformación que ella tuvo de haber sido capturada y mostrarse sumamente abatida, algo que fue muy comentado en las redes sociales, a la actitud que ella asumió en la audiencia que tuvo ante el juez y también la defensa que ella pudo hacer de sí mismo. Sí, pero me parece que ella en términos anímicos como que ha ido mejorando durante las audiencias. Yo le quería tirar eso también sobre la mesa. A mí esto me resulta más triste y penoso que alegre. Por fondo, supuesto, y lo dije, por lo que le pasó al país y por lo que No, pero me parece triste. Yo no soy nada rencoroso, aunque alguna gente pueda pensar que lo soy, yo no soy nada rencoroso en absoluto. Yo, por ejemplo, ver a una Roxana Valdetti abatida porque ella se lo buscó, eso estamos de acuerdo, pero más que abatida, destrozada. Perdón por lo que decir, apestosa. Todo el mundo la quiere sacar. Nadie la quiere tener. No es una situación de la que alguien se puede alegrar. O esta señora que yo no la había visto en mi vida, yo no sabía ni que existía la Intendencia de Aduanas, que uno la ve abatida y dice, ¿qué va a ser de mí y de mi familia? ¿Quién me va a dar trabajo ahora, verdad? Eso lo dice ella. Lo repite. Lo repite. Es decir, esto muestra, y eso hay que tomar como lección, las consecuencias cuando se abusa del poder. Consecuencias que uno no se las desea a nadie, es decir, yo no se las deseo a nadie, pero creo que es una lesión que ya que está ocurriendo no la debemos de desaprovechar. Miren, qué mejor manera de cerrar el programa que esta reflexión que Pedro Trujillo ha hecho sobre ese poder aleccionador de la justicia. Está Pedro hablando sobre ese abatimiento que se ve a lo largo de la semana tanto en la ex vicepresidenta Roxana Valdetti como en la ex intendente de aduanas Claudia Méndez. Lo dice Pedro, lo parafraseo, las consecuencias de los actos que pudieron cometer y que ante la mirada de todos no pasan desapercibidas y suelen mover a la tristeza, dice mi compañero. Vamos ahora a despedirnos, no sin antes mostrar en la pantalla la portada de revista Contrapoder. Se anuncia allí una nota exclusiva en la cual la redacción, la reportera de este artículo cuenta sobre esas reuniones que ECO, que fue asesor del presidente y la vicepresidenta, revela pues todas las interioridades de la línea a fiscales e investigadores. Le dejamos también la viñeta de la semana y le decimos muchas gracias por acompañarnos. No se mueva de su sillón porque a continuación Destino 2016. 6 comentaristas de este canal entrevistarán
al vicepresidente de Guatemala. Muchas gracias.